Muy buenas tardes. Damos a todos ustedes la más cordial bienvenida a este encuentro con el proceso constituyente que vive nuestro país. Son muchos años y muchas y muchos quienes han contribuido para que Chile vuelva a tener una constitución verdaderamente democrática. Pero es a partir de octubre de 2019 que se inicia una experiencia inédita en nuestra historia: la convocatoria a una instancia representativa y portadora del mandato soberano, encargada de redactar una constitución que dé cuenta de los anhelos y esperanzas de la inmensa mayoría del pueblo de Chile. Hoy saludamos a quienes fueron electos para abrir esta ventana a los desafíos que como sociedad enfrentaremos, iniciada la segunda década del siglo XXI, y por sobre todo nos convocamos en este momento de deliberación y diálogo ciudadano para informarnos y en un marco de respeto cívico, despejar dudas y compartir visiones acerca del resultado de este trabajo de la Convención Constitucional. Ya en la fase final del proceso constituyente y a la espera del texto definitivo que será entregado al presidente de la República el próximo 4 de julio, queremos en esta oportunidad oír de primera fuente algunas palabras de la presidenta y de los convencionales que nos acompañan sobre el borrador de la nueva Constitución y poder recibir respuestas a dudas e inquietudes que han surgido en el camino. Para ello, hoy en este panel nos acompañan los siguientes convencionales constituyentes. Saludamos cordialmente a Gloria Alvarado Jorquera del Distrito 16. Alvin Saldaña Muñoz. Y Loreto Vallejos Ávila, ambos del Distrito 15. Y por supuesto, a la presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros. Muchas gracias. Muchas gracias por haber estado y aceptado esta invitación a San Vicente. También saludamos muy cordialmente a algunas de las autoridades que nos acompañan el día de hoy. Se encuentra presente la administradora municipal Jacqueline Ahumada Tobar y también uno de los concejales de la comuna, el señor Jorge Pavés. Para ellos y para todos ustedes y todas las organizaciones que han colaborado en esta actividad que convocaron el día de hoy, les damos a todos el más cariñoso aplauso. También queremos leer el saludo de la primera autoridad comunal a quienes hoy nos visitan. A la presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros Cáceres, y constituyentes Gloria Alvarado Jorquera, Alvin Saldaña Muñoz y Loreto Vallejos Ávila. Muy estimados convencionales, estimada presidenta, les saludo especialmente en este día que visitan San Vicente de Tahuatahua y transmito mi mayor reconocimiento a la labor que les encomendara a la ciudadanía generar la propuesta de una nueva Constitución para Chile. Estoy al tanto de la ardua tarea realizada, habiendo marcado un proceso sin precedentes en la historia de nuestro país, cual es haber construido democráticamente un andamiaje y cimientos para la nueva institucionalidad que la sociedad chilena requiere y merece. Agradezco sinceramente la oportunidad de informar y responder las inquietudes que legítimamente han surgido en este proceso, pues esa disposición y sentido de responsabilidad muestra el compromiso con el resultado: una nueva Constitución en sintonía con las diversas realidades y auténticos anhelos de cambio que Chile demanda. Espero el diálogo y las distintas visiones de futuro que están en juego nutran el camino que aún queda hasta que la ciudadanía se pronuncie y resuelva esta disyuntiva histórica. Deseo, esperanzadamente, ese camino nos permita transitar a una vida mejor para todas y todos. Fraternalmente, Jaime González Ramírez, alcalde de San Vicente de Tahuatahua. Como decíamos, la jornada de hoy tiene por objetivo realizar un breve recorrido del trabajo constituyente, en voz de la presidenta de la Convención Constitucional que hoy nos visita, así como de los convencionales del territorio,
Antes de darle la palabra a la presidenta y a nuestros convencionales, presentamos un breve video que resume el trabajo de los convencionales constituyentes de nuestra región. El proceso para redactar una nueva constitución para Chile en democracia avanza a paso seguro con participación y descentralización. En estos 10 meses han transcurrido muchas cosas. Primero, organizamos el funcionamiento de la convención y nos dimos comisiones provisorias para crear los 5 reglamentos. Creamos un cronograma de trabajo que hemos ido ajustando. Nos constituimos en 7 comisiones temáticas que se abrieron a la participación a través de audiencias públicas de académicos, expertos, organizaciones sociales y personas naturales. En esas comisiones trabajamos las iniciativas de norma, propuestas tanto por constituyentes como por escaños reservados, y las populares, que ingresaron a través de un proceso inédito en la historia del país, donde las iniciativas populares de norma recibieron casi 3 millones de apoyos y 78 lograron ingresar a la discusión constitucional. En las comisiones trabajamos arduamente para consensuar cada uno de los temas y proponer al Pleno de la Convención Constitucional normas en cada una de las temáticas que la gente en cabildos, asambleas y encuentros en nuestras semanas territoriales y regionales nos manifestaron. Las que lograron amplio consenso ingresaron al borrador de nueva Constitución, el que incorpora normas para garantizar el derecho a la educación, salud, vivienda digna, seguridad social, inapropiabilidad del agua, descentralización a través de las regiones autónomas y la creación de la Cámara de las Regiones, que solo permitirá que se postulen quienes viven en la región, entre otros cambios importantísimos para que nunca más garantizar nuestros derechos sea inconstitucional. El borrador de nueva Constitución está en manos ahora de la Comisión de Armonización, que se encarga de revisar la coherencia jurídica, de la Comisión de Preámbulo, que redacta la introducción, y la Comisión de Normas Transitorias, que propondrá las normas que nos ayudarán a transitar de la actual Constitución a la nueva Constitución de Chile. La Convención Constitucional avanza hacia una nueva Constitución justa para Chile. Para continuar, daremos la palabra a cada una de las convencionales para que se presenten y nos den un pequeño resumen de su labor al interior de la Convención Constitucional. Le damos la palabra a la convencional Gloria Alvarado Jorquera. Ahora sí. Sí. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Estoy muy contenta de estar aquí en esta zona, San Vicente, parte de mi distrito, a dar cuenta también de todo lo que hemos estado realizando todo este año. Bueno, mi nombre es Gloria Alvarado, soy de Pataguacerro y dirigente social por muchos años, en agua potable fundamentalmente y en medio ambiente. Luchamos mucho por una norma para proteger la gestión comunitaria de agua y hoy día tenemos acá en la Constitución, en el borrador de la Constitución, que se garantice de forma constitucional, ¿ya? Le hemos dado un rango constitucional. Y bueno, hemos trabajado en varias normas también, estoy muy contenta también por los avances que hemos logrado en términos de ruralidad, la protección de la agricultura familiar campesina, la protección de las semillas, también la pesca artesanal por el lado del mar. Hay varias normas que son bien interesantes, como también todos los derechos sociales que también han quedado garantizados. Hoy día va a ser una oportunidad muy linda para que lo podamos conversar, analizar entre todas y todos, para que puedan generar las preguntas. Y bueno, vamos a estar obviamente también súper disponibles después de esta actividad para que podamos seguir conversando. Formé parte de la Comisión de Medio Ambiente en la Convención, parte también de Movimientos Sociales Constituyentes, soy independiente, y también del grupo de ecoconstituyentes que lideramos, empujamos las normas ambientales. Eso por mi parte, y muchas gracias por estar el día de hoy acá en San Vicente, todos juntitos. Muchas gracias. Muchas gracias. Le damos la palabra a Alvin Saldaña Muñoz. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Para mí un placer estar acá, una tierra que para mí es bien conocida. Yo soy de Rengo y siempre he tenido alta cercanía acá con San Vicente. Bueno, contarles, mi trabajo en la convención se centró principalmente en la Comisión de Principios que compartimos con Loreto Vallejos.
La Comisión de Principios es la que fija las bases del Estado. Ustedes las van a encontrar en el texto definitivo de la Constitución, en el capítulo 1. Y entre ellos se fijan los principios fundamentales, principios que se mantienen sin mayores cambios, como el principio de supremacía constitucional, que dice que la Constitución está arriba, ¿cierto?, de todo el ordenamiento jurídico y legal. El principio de soberanía que reside en el pueblo y que ningún sector pueda adjudicarse su ejercicio. Los emblemas nacionales que se mantienen, digamos, eso fue un fake news, como se dice, de que se iban a cambiar. Nunca hubo ninguna propuesta en tal sentido. Se mantienen los emblemas nacionales. Pero lo más importante está en el artículo 1 del texto de Constitución, que tiene que ver con el cambio del carácter del Estado. De un Estado que era subsidiario, es decir, un Estado que se echaba para atrás, que tomaba palco, por así decirlo, respecto de los derechos sociales de las personas y dejaba que el mercado los abasteciera, a un Estado que se toma en serio que la educación, la salud, la vivienda son derechos sociales, no son bienes de consumo, son derechos sociales. Y por lo tanto debe priorizar y orientar su actividad a la satisfacción de esos derechos sociales. Entonces hay un cambio muy importante en tal sentido en el carácter del Estado, lo cual no significa la estatización de todo, pero sí significa una garantía de un piso mínimo común para todas y todos, para que haya una efectiva igualdad de oportunidades. Eso, digamos, hay mucho más que hablar, pero eso para empezar, un placer estar acá. Muchísimas gracias. Le damos la palabra a la convencional Loreto Vallejos Ávila. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Loreto Vallejos Ávila, soy constituyente del Distrito 15, soy de Olivar, ahí está creciendo mi familia, soy profesora de Historia y muy emocionada de poder compartir con ustedes ya al final de este camino. Lo dije hace un rato atrás, la actividad que tuvimos en Pichidegua con la gente ahí que acompaña también este proceso. En esta mesa, 4 constituyentes independientes, lejos de las lógicas de los partidos políticos, con un entusiasmo que nos traía la revuelta, pero también nuestra propia historia, el haber vivido desde siempre la postergación y la desigualdad, el esfuerzo que seguramente muchos de ustedes también sienten. Y a través de esa experiencia de vida fue nuestro trabajo en la convención, honesta y también con errores, con aprendizajes y con mucha humildad. Estamos acá dando la cara para explicar y que cada uno de ustedes pueda salir de esta actividad con algunas certezas más de las que traía al iniciar. Cada uno de ustedes podrá votar en absoluta libertad y conciencia. Sin embargo, creemos que esa información debe ser lo más veraz posible y no como está sucediendo hoy día, lamentablemente, donde se juega con la tergiversación sobre la alteración que se produce de nuestro trabajo, y por eso es que estamos acá disponibles a responder todas las preguntas que salgan. Ojalá nos dé el tiempo, y si tuviéramos que volveríamos 1000 veces de verdad a explicar nuestro trabajo, porque más que nuestro trabajo ha sido el trabajo de miles de personas que a través de sus iniciativas, de sus ideas, lograron permear en esta Constitución, que ya no es un borrador, que en una semana más va a ser la definitiva, ordenada, armonizada, con lenguaje simple, con un índice, con números para que puedan recorrerla, con las transitorias, normas que podríamos explicar más adelante. Es decir, un texto a la altura del pueblo de Chile, no un texto que ha sido hecho a tontas y a locas. Es verdad que tuvimos 12 meses, pero créannos que ha sido el trabajo de nuestra vida. Todo lo que hicimos fue el trabajo de nuestra vida, y lo hicimos porque estamos convencidos, convencidas de que esto era lo que Chile necesitaba y que el poder siempre va a estar en ustedes. Más allá de nuestro trabajo, de quienes somos, el texto es el protagonista, las palabras son las protagonistas, y que nunca más se tergiverse lo que está escrito en la Constitución con los aciertos o desaciertos de este grupo de 154 personas humanas que se equivocan y que a veces a lo mejor no estuvimos a la altura de las expectativas de muchos de ustedes, pero créanme
que la mayoría de nosotros dio todo lo que tuvo en su parte para poder darle a ustedes un texto digno, un texto justo, un texto que ustedes puedan sopesar y votar en conciencia. Yo participé, como decía Alvin, en la Comisión de Principios y el primer artículo que ustedes vean lo redactamos entre Alvin y yo y muchos otros compañeros. Y del Distrito 15 salió eso, de la región de O'Higgins salió eso, y es un orgullo para nosotros que ese primer artículo haya salido de gente sencilla, simple, que luchó para que pudiéramos tener ese inicio de Constitución. Así que, sin alargarme, perdónenme, estoy muy contenta, les mando un abrazo a todos y todas, y estaremos aquí para responder todas sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras. Les brindamos justamente este fuerte aplauso que hemos sentido recién. Muchas gracias. Daremos ahora la palabra a la presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, quien nos expondrá aspectos relevantes de este proceso de 11 meses de funcionamiento. Muchas gracias. Voy a poner el tiempo para no pasarme. Muy buenas tardes a todas y todos. Muy agradecida de estar acá con tantas personas. No pensé que iba a haber tanta asistencia. Las personas que están arriba también saludarle, agradecerle el tiempo, el interés por venir a informarse de primera fuente acerca del trabajo que hemos realizado en estos arduos meses de labor. Bueno, soy María Elisa, soy constituyente por el Maule Norte, somos vecinas, Distrito 17, eso es provincias de Talca y de Curicó, así que también no tan cercana como los chiquillos y chiquillas acá, pero sí tengo mucho cariño por la zona, pero tengo familias por estos lados que muchas veces se fueron a estudiar a Talca, volvieron y así. Así que muy agradecida del tiempo, también de valorar este espacio de encuentro cívico, para ver en qué estamos haciendo. Seguramente hay gente que está más informada, otros menos, pero lo importante es poder conversar. Contarles que, bueno, las y los constituyentes de la región son muy, muy unidos en general y armamos hoy día dos grupos. Hay un grupo que partió en Pichilemu, después iba a Machihue y terminamos en San Fernando, que está encabezado también por el vicepresidente Gaspar Domínguez, y otro grupo donde empezamos en Pichidegua, ahora San Vicente, y nos juntamos con el vice en San Fernando. Todos las y los convencionales de la región fueron invitados y acá estamos los que llegamos finalmente por temas de agenda, qué sé yo, no pudieron estar todos, así que las disculpas correspondientes primero. Bueno, ¿ustedes se conocen entre ustedes todos? ¿No? Bueno, así nos pasó a nosotros el 4 de julio del año pasado. Llegamos y no nos conocíamos, yo no conocía a ninguna de las chiquillas acá, ni a Alvin, y así nos tocó construir y empezar a trabajar en conjunto, pese a no conocernos, a ser de distintos lugares, a tener distinto pensamiento político también, y empezar a construir algo en conjunto. Contarles que al interior de la convención somos 16 colectivos. Nosotros no nos llamamos bancada, sino nos autodenominamos, no sé cómo, pero llegamos al nombre de colectivos. Y somos 16 colectivos y todos tenemos, por ejemplo, nosotros en Movimientos Sociales somos 12, del colectivo de Lore son 10, hay otros que tienen 13, otros 17, lo máximo ha sido 17. Entonces, para poder construir los 2 tercios que necesitábamos, hemos tenido que juntarnos los colectivos hasta llegar a 103 votos. Entonces, lo primero es contarles que lo que ustedes van a encontrar en la propuesta, alrededor del 78% fue logrado con 120 votos o más. Y eso significó realmente ponernos de acuerdo, ¿ya? Porque somos gente que, incluso nosotros los independientes pensamos igual, tenemos diferente visión, diferente manera de concebir la vida, y eso ha sido un desafío poder ponernos de acuerdo, ¿ya? Todas y todos hemos ganado cosas y hemos perdido cosas, y eso es lo más bonito del proceso, que es parte de la democracia. La democracia la construimos con las mayorías, y acá hemos tenido un quórum supramayoritario, no es 50+1, sino que es mucho más alto, y eso, por supuesto, se valora. Lo otro que yo valoro harto es que hemos tenido un espacio donde todos los puntos de vista han sido escuchados y dados a conocer, ¿ya? Y ha sido muy, aunque a mí a veces no me gusta lo que escucho aquí, lo que escucho allá, como que quisiera taparme el oído porque hay cosas que no me gustan, la verdad
que todas y todos hemos tenido espacio para dar ahí nuestros puntos de vista políticos, y eso yo creo que es lo más valioso que tiene este proceso, porque recordemos que hubo un periodo de la historia del país en que gente fue asesinada o desaparecida por poner su punto de vista político distinto. Entonces, valorar la democracia es el primer mensaje que quiero decir. Lo segundo es invitarle a informarse. Tenemos todavía julio y agosto, nosotros terminamos el 4 de julio nuestro mandato y ya el texto va a estar listo para poder ser leído, analizado, revisado, para que cada uno pueda elegir libre, en conciencia, su decisión de voto el 4 de septiembre, que es obligatorio a partir de los 18, no se olviden, vean dónde les tocó porque están cambiando el CERVEL para dejar a la gente más cerca de sus casas, así que revisen la información cercana al plebiscito, para que cada uno pueda decidir, pero lo más importante es que hoy estamos enfrentando un proceso de desinformación como país muy, muy potente. Y es por eso que son valiosas estas instancias donde uno puede ver el texto, puede ver chequear los artículos, y por eso le invito después a leer este texto. Pueden empezar por la guía que veo le están repartiendo, están los pilares ahí, eso fue construido colectivamente, objetivamente, con todas las visiones políticas. Después va a salir el texto el 4 de julio. ¿Por qué les digo, le hago tanto énfasis en esto? Porque ustedes con sus propios ojos pueden ver lo que está y lo que no está en el texto. ¿Para qué? Para que no nos pasen gato por liebre. Ya, eso básicamente. Siguiente, por favor. Acá una selección de normas para que revisemos un poquito. Acá está la que, gracias, la siguiente, por favor. Está la que mencionaba Alvin, que al menos para mí, mi sentir, es como, yo digo, y con la gente, yo integro una asamblea de organizaciones de base de mi distrito. Cuando vemos este artículo, dice ya, toda nuestra sangre, sudor y lágrimas están pagadas con este artículo. ¿Por qué? Porque es un artículo muy bonito, si ustedes lo ven. Dice que Chile es un Estado social, democrático, de derecho, plurinacional, intercultural, ecológico, y Chile es una república solidaria, su democracia es paritaria, y se reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza. Dice tantas cosas en tan poco espacio, pero como bien decía Alvin, la Constitución actual nos ha entregado un modelo, un Estado que es subsidiario, un Estado que deja al mercado que regule, que esa es su definición, y lo que no regula lo haga el Estado. Eso está súper bien para algunas materias, funciona bien, pero en cuanto a derechos sociales no funciona tan bien. La salud, la educación, las pensiones, las cosas que todos sabemos que hay que mejorar, son parte de esos derechos sociales y el mercado no puede hacerse cargo porque termina sucediendo lo que pasa en Chile, una desigualdad enorme, y para poder acceder a la educación o a la salud hay que tener dinero. Y esos son derechos humanos básicos reconocidos desde 1948 como inherentes al ser humano y que no les damos respuesta en nuestro país. Entonces acá, reconocer lo social, el valor de la sociedad de esto, que estemos en comunidad conversando, el derecho, por supuesto, la democracia, reconocerla, Estado plurinacional, ahí ha venido harta controversia porque se han dicho hartas cosas de manera muy peyorativa, que tiene que ver como que el país se va a dividir, que los pueblos tienen privilegios. Contarles que pluri son varias, ¿cierto? Naciones son pueblos, pueblos son personas que comparten características, lenguajes en común. ¿Ya? No es nada más que eso, vamos a seguir siendo un país, un Estado, pero que al interior del Estado se reconocen que conviven distintos pueblos. El pueblo chileno, por ejemplo, es que está integrado también por pueblos preexistentes al Estado chileno. Y acá quiero introducir el concepto de grupos históricamente excluidos. ¿Ya? El derecho se acuñó hace años este término, diciendo que las personas, los grupos que han estado excluidos de la toma de decisiones de la sociedad, como niños, niñas, adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad, los pueblos originarios, son grupos que necesitamos que ejerzan sus derechos, y para eso la sociedad tiene que eliminar todas las barreras que impiden a esas personas acceder a sus derechos. Lo vemos súper claro a las personas con discapacidad. Las rampas, el acceso, ¿cierto? Todas esas barreras que le impone la sociedad, hay que eliminarlas para que las personas puedan ejercer sus derechos. Eso es lo que está a la base de esto. También a mí me emociona mucho reconocernos como una república solidaria, ya donde las personas nos ayudamos unos a otras, porque así en verdad también es la vida misma. Siguiente. También avanzamos en reconocer que Chile es un Estado regional.
No quiere decir que vamos a dividir el país, sino que Chile tiene distintas regiones y cada región debe tener mayor autonomía para poder decidir sobre su vida. Y en ese caso, por ejemplo, proponemos que la comuna de San Vicente se llame Comuna Autónoma de San Vicente, o la región de O'Higgins, Región Autónoma de O'Higgins. Y esa autonomía viene en 3 aspectos: financiero, político y administrativo. ¿Para qué? Para que las personas puedan decidir más directamente, por ejemplo, dónde invertir los recursos en la comuna. Actualmente las platas vienen de nivel central y se ejecutan en las comunas, ¿ya? Entonces no hay a veces mucha flexibilidad para resolver las problemáticas más sentidas por las personas, porque como todo está diseñado a nivel central, no se reconocen las diferencias culturales y territoriales de los distintos lugares del país. Siguiente. Les voy a contar como algunos ejes importantes. Bueno, esto recordemos que la revuelta social, el estallido social, es producto de una crisis política y social que vivimos, cuya salida fue el plebiscito de ingreso, de entrada, ¿cierto? Después la creación de un órgano constituyente, ahora la redacción de la propuesta y después hay un plebiscito de salida. Pero mucha de la crisis también que vivimos tenía que ver con todas esas cosas que veíamos que no estaban muy bien. Por ejemplo, las clases de ética, las boletas de Soquimich, Milico Gate, Palco Gate y tantos casos que hemos visto de corrupción en la política y en las instituciones del Estado. Entonces dejamos un artículo que hace alusión a eso, que no podrán optar a cargos públicos ni de elección popular gente que esté condenada por crímenes de lesa humanidad, delitos sexuales, de violencia intrafamiliar, casos de corrupción, etcétera. ¿Ya? Y si se fijan ahí, dice, y las demás que así establezca la ley. Entonces aquí desmiento la primera mentira que ando dando vuelta, que la gente que está condenada va a poder optar a cargos públicos. No, porque está ahí determinada. Vamos a ver la pregunta al final según la moderación, ¿ya? Eso. Entonces está determinado así y hay un montón de leyes que el país tiene. Con la promulgación de la Constitución, en caso que gane el plebiscito, las leyes no van a quedar derogadas de ipso facto, de inmediato, sino va a haber un periodo de adaptación de esto. Siguiente. Bueno, dentro de los derechos fundamentales, contarles que muchos de ellos fueron construidos colectivamente. Por ejemplo, este de salud es también parte de las organizaciones de funcionarios, funcionarias de salud y de organizaciones de pacientes que colaboraron en la construcción de la norma. Lo mismo ocurre en vivienda, en educación, en pensiones. Ha habido una construcción colectiva. No es que a nosotros nomás se nos ocurrió hacer esto, sino que ha habido también un trabajo desde el mundo de las organizaciones y sindicatos para proponer la norma. Entonces, en salud, lo primero que hay que decir que en Chile la Constitución actual solo nos garantiza libertades, principalmente libertad de elegir un sistema de salud, sea público o privado. Eso dice la Constitución actual. Entonces, esa libertad sabemos que no es tal porque está limitada por la capacidad de pago. Y un ejemplo claro es cuando yo gano el sueldo mínimo y mi 7% me quiero ir a una ISAPRE, la ISAPRE no me va a recibir porque no tiene planes tan bajos. Entonces yo tengo que pagar un delta, una diferencia para comprar el primer plan, ¿ya? Entonces al final, ¿qué hace uno? Se va a FONASA porque no va a estar pagando 30 lucas de más, porque eso le sirve para el gas. Así funciona en Chile. Entonces la libertad de elegir no es tal, porque depende mucho de la capacidad de pago y poder adquisitivo de cada uno. Entonces lo primero que proponemos acá es que la salud sea reconocida primero como el derecho humano que es, ¿ya? Y no solo en su dimensión física, como dice ahí, sino también su dimensión mental. Sabemos la alta prevalencia de enfermedades de salud mental que hay, sobre todo depresión en jóvenes. También proponemos un sistema, voy a saltar algunas partes, un sistema nacional de salud que sea universal, que sea público e integrado. Y aquí les invito a ver, quienes tengan internet, puedan ver en YouTube un documental que se llama SICO, S-I-C-K-O, de Michael Moore, que hace una visita por distintos sistemas sanitarios del mundo, incluyendo Estados Unidos, Canadá, Cuba, Francia, Inglaterra. Y cuando lleguen al de Inglaterra, fíjense, ese es un sistema nacional de salud que se financia por impuestos generales y es hacia donde queremos llegar con esta propuesta, ¿ya? Y que avancemos en la cobertura universal en salud también. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa el diagnóstico que uno tenga, acceda a la atención sanitaria. O sea, eso quiere decir que ya no me clasifiquen, si usted es GES, lo atiendo rápido, si no es GES, tiene que esperar 3 años o 1 año, no sé, eso, terminar por esa segregación por diagnóstico.
Y lo otro, acá en la propuesta de ustedes, mucho también se ha dicho que se va a terminar con la libertad de elegir los prestadores. Ahí después en la pregunta pudiésemos reflexionar un poco más, pero eso tampoco es cierto porque se incluyen prestadores públicos y privados, ¿ya? O sea, en ninguna parte de la propuesta de Constitución dice que uno no va a poder acceder a una consulta con un bono, ¿ya? Eso también es parte de la desinformación que hay. Lo que pretendemos en la propuesta de Constitución es simplemente fortalecer lo público, que lo privado siga existiendo, que tenga platita para ir a lo privado, muy bien, ahí está, pero ya que el 80% de la población estamos en FONASA, necesitamos fortalecer el sistema público. Esa es un poquito la lógica que hay detrás de la propuesta de salud. Siguiente, y la última que me quedo, la propuesta de educación, también tiene el mismo foco, primero reconocer la educación como el derecho humano que es, la educación es muy importante para las sociedades, reconocemos un sistema nacional de educación, que incluya desde la parvularia hasta la educación superior. Tampoco prohibimos que existan los particulares subvencionados, también que existan, los privados también que existan, que tenga platita, que se vaya para allá, pero quienes no, que puedan acceder a un sistema público fortalecido, donde no haya problema de financiamiento y lo más importante que sea de calidad, que sea de excelencia, entendido con los términos que dejamos en el artículo. Por eso es muy importante que cada uno lo vea, lo lea, lo vea con sus propios ojos cómo está el artículo y vea, porque estos temas son todos muy cercanos a nosotros y nosotros, pues son temas sociales. Entonces todos tenemos algo que decir, algo que opinar. Y dentro del Sistema Nacional de Educación proponemos el sistema público de educación, que es el que tenemos que fortalecer. Y para eso se propone cambiar el tipo de financiamiento de la educación, pasar de una educación que es el financiamiento per cápita, por cada estudiante que va a la escuela se le paga al establecimiento por un mecanismo basal de financiamiento, que quiere decir que las escuelas tengan su financiamiento suficiente para mantenerse, ya para poder trabajar, para poder pagarle a los profes, para arreglar las ventanas, qué sé yo. Y también proponemos que la educación superior sea gratuita en el sistema público de educación. Eso quiere decir universidades, centros de formación técnica y educación relacionada con uniformados, Fuerza Armada, Carabineros, también gratuita. ¿Y por qué? Para poder terminar con esta concepción de mercado que tenemos de los derechos sociales, que son mínimos para poder desarrollarnos con un mínimo de dignidad durante el paso por la vida. Eso es un poco alguna de las propuestas, por tiempo no me voy a extender más, seguro podemos ir profundizando en las preguntas. Entonces yo les invito, les dejo la invitación primero, cuando llegue por cadenas de WhatsApp, por tantas redes sociales que hay, a veces llegan mensajes que nos angustian un poco, que se va a acabar Chile, que no sé qué. La invitación es a buscar otras fuentes de información, corroborar en otros lugares, porque primero, si ese mensaje produce angustia, el mensaje está mal emitido. El mensaje tiene que ser objetivo, con información, aunque sea negativa la información, tiene que ser entregada de una manera objetiva para que cada uno pueda discernir y buscar información. Estamos en la era de la desinformación, tenemos acceso a muchas cosas por Internet, pero muchas veces no tenemos la capacidad de ver bien y discernir si esto es real o mentira, y para eso es muy importante estas actividades de comunidad. Yo digo siempre, hagan un carrete constituyente, una fiesta constituyente, cada uno léase un artículo, coméntenlo, véanlo, busquen distintos puntos de vista. Uno siempre tiene un amigo, una amiga que está más informado, conversar, porque este proceso es único en la historia del país, y independiente de lo que usted vote, el 4 de septiembre, lo importante es que ese voto sea elegido en conciencia y basado en información verídica. Yo creo que eso es lo más importante de este proceso. Así que muchas gracias por su tiempo y creo que quedamos llanos a todas las preguntas que tengan. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros. Y ahora tenemos el espacio para que todos los asistentes, bueno, la gran mayoría al menos, si quieren hacer sus preguntas, entregar también su visión acerca de este proceso constituyente. Responderán, sí, de manera colaborativa todos los convencionales que se encuentran hoy día aquí. Pero para ordenar un poquito esto, habrá disponible un micrófono tanto arriba como acá en la sala, donde podrán hacer su pregunta. Reuniremos 4 preguntas
y luego los convencionales irán respondiendo, y la presidenta obviamente, irán respondiendo a esas 4 preguntas. Dependiendo del tiempo, bueno, podremos hacer más rondas o cuantas rondas sean posibles. Solamente sí, y esto es muy importante, la intervención, la pregunta, no puede extenderse más allá de 1 minuto. Entonces, por favor, porque si no se extiende demasiado esto, no podemos darle la palabra sin límite a todos los presentes. 1 minuto entonces para poder formular su pregunta. Podemos entonces ya, hay algunas manos levantadas, palabras pedidas. Hola, ¿se escucha, cierto? Perdón. Oye, darle gracias a todos por estar acá. Creo que es una instancia súper importante, pero para hacerlo bien breve voy a hacer la pregunta muy rápido. Quizás preguntarle a todo el público que está acá, no sé cómo ellos evalúan las instituciones del Estado, ¿ya? Las empresas del Estado, cómo funcionan, las organizaciones del Estado, las municipalidades. Acá tenemos un evento, ¿cierto?, de aparentemente un robo de dinero bastante grande en estas municipalidades y en todas las municipalidades. Las entidades del Estado todas funcionan mal, no hay ninguna que se salve. CODEL, COENAP, JUNAEP, de cualquier índole, funcionan pésimo, se roban todo, ¿ya? ¿Por qué? Porque están administradas y dominadas por políticos, que son personas de carne y hueso, muchas veces de ciertos partidos políticos que están en el poder, entonces naturalmente funcionan mal, ¿ya? En ese contexto, esta nueva constitución que plantean, ¿cierto?, acá los constituyentes, ¿cierto?, tiene un foco mayormente en el Estado, ¿ya? El Estado tiene un rol mucho más importante, mucho más estatista, por lo tanto va a tener mucho más control de estas organizaciones. ¿Por qué nosotros como ciudadanos debemos confiar nuestros recursos, que pagamos todos con nuestro impuesto, a políticos, a personas que van a estar elegidas a dedo normalmente, como la municipalidad y como en muchos lugares, que no son las personas con las competencias adecuadas y que se van a farrear todos los recursos de nosotros, como la AFP, como la ISAPRE, que quizás no es lo mejor que hay, es mejorable, pero no es la solución que sea todo estatal, porque obviamente vamos a perder todo, ¿ya? No solamente la gente pobre, sino que vamos a perder la gente que tiene clase media, la gente de clase media, entre comillas, un poquito mejor, porque los ricos, la gente que tiene capital, digamos, ellos no van a salir perdidos por estas condiciones. Entonces la idea es replantearse a la gente este rol del Estado, si efectivamente es lo que nosotros esperamos o no. Eso. Sorry, que me fui en la profunda. Discúlpeme. La pregunta es, ¿por qué tenemos que confiar? Y a usted igual le pregunta al público. ¿Por qué tenemos que confiar en el Estado como administrador de los recursos y de los procesos que son, digamos, para todos, digamos? ¿Por qué si las instituciones funcionan tan mal? Muy bien, Eso. gracias. Está clara la pregunta. Por favor, también al momento de formular, de intervenir, por favor digan su nombre también para saber quién es la persona que está hablando. ¿Hay una palabra ya? Por acá después. Y después me parece que es la última. Y acá arriba, Dani, también hay un señor esperando. Vale, buenas tardes. Mi nombre es Ger Saavedra y quería preguntar sobre qué medidas piensan implementar para poder formar de forma más rica todo lo que tenga que ver con los eventos culturales en pueblos como este, que son pequeños, que no hay muchos eventos culturales, y cómo piensan cuidar el patrimonio cultural, cualquier tipo de patrimonio, porque es algo que es necesario y se está perdiendo. Y todo lo que tenga que ver con eventos culturales. ¿Qué medidas piensan hacer para fomentarlo? Gracias. Había una palabra ya. Sí, el caballero que tiene. Y después arriba también hay una persona. Su nombre, por favor. César Pizarro, muy buenas tardes. Esta es una muy buena instancia para que podamos un poco conocerlo y conocer lo que es este nuevo texto. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando con los constituyentes de derecha? Que este proceso lo están menoscabando. Yo pienso que han trabajado conjuntamente con ustedes. Ellos tienen los medios de comunicación muy grandes y, bueno, tienen el poder como para salir a rechazar esto. Eso más que nada es mi pregunta. ¿Hay una persona arriba? Arriba, gracias, Juan. Hola, buenas tardes. Agradecerles por el tiempo que se han tomado. Y bueno, yo tengo 2 preguntas. La primera, llegué un poco atrasado, así que no sé si lo respondieron, pero la definición del Estado, tenemos un Estado subsidiario, ¿cierto? Ahora pasaría a ser un Estado benefactor. Social, ya. Y lo otro es, ni Dios lo quiera, porque yo tengo muy claro el tema, ¿qué pasaría si esta nueva Constitución no fuera aprobada? ¿En qué vamos a quedar? Gracias.
Ahí están las 4 y después volvemos con otras 4, por favor. Yo voy a partir con la pregunta, ¿cómo es tu nombre? De Diego. Claro, es una gran pregunta, ¿cómo vamos a confiar en esta nueva institucionalidad? Aquí hay muchas cosas que se cruzan. Primero, ¿cómo nosotros concebimos el Estado? Normalmente se plantea el Estado como que fuera un ente ajeno a nosotros, ¿cierto? Pero en realidad el Estado es la sociedad civil organizada. Eso es el Estado. Nos organizamos justamente para algo, si no, ¿para qué? Digamos. Si no, ¿para qué creamos un Estado si no nos va a hacer bien? Evidentemente, hemos vivido en una situación de mucha corrupción. Pero esa corrupción, tú lo mencionaste, dijiste la ISAPRE, la AFP, es del mundo privado. Pero también tenemos la corrupción en el sector público, es decir, la corrupción... ¿Perdón? Sí, pero, disculpa. Sí, ok, pero lo que yo entiendo es que tú estás preocupado de la corrupción. Ya, ok, pero yo entendí que tú... Es que van de la mano, justamente van de la mano. Perdón, disculpe, déjame terminar de contestar, porque si no, no queremos que se transforme en un diálogo, porque si no, no logramos avanzar, porque todas las personas tienen derecho también a escuchar la otra respuesta. Lo más importante en materia de control del gasto, para evitar que los dineros se desvíen o que haya corrupción, digamos, los dineros se destinan a fines particulares, tiene que ver con el control y con la prevención, ¿ya? Y aquí, primero, hay normas específicas que sancionan la corrupción, cosa que no existe en la Constitución actual. Como se dan competencias mayores a las regiones y a las comunas, también paralelamente se elevan las competencias de la Contraloría Regional, digamos, en el mismo modo, pero lo más importante, de mi mirada personal, digamos, dijo una vez Platón, cuando escribió La República sobre la política, hace más de 2 milenios atrás, dijo que el precio que paga un pueblo por alejarse de la política es ser gobernado por los peores. Es decir, existe una proporción entre cuánto nos alejamos de la política y cómo dejamos que exista corrupción y que exista desvío de fondos también. Por lo mismo, el artículo 13 del Convenio Internacional contra la Corrupción establece que la mejor forma de prevenir la corrupción es con la participación de la comunidad en la toma de decisiones. Entonces la invitación es, esta propuesta es una democracia participativa, por eso parte, el primer línea dice Estado social y democrático de derecho. Aquí se están planteando una serie de mecanismos para que la ciudadanía pueda directamente incidir en proyectos de ley, directamente presentar reformas constitucionales juntando firmas, directamente realizar plebiscitos a nivel comunal, a escala regional. Digamos, todas las políticas deben ser participativas. Digamos, entonces, lo que va a orientar a este nuevo Estado va a ser la democracia, es decir, va a ser la ciudadanía, y por eso se propone un Estado regional que construya las políticas de abajo hacia arriba. Y eso, al final, es lo que profundiza la democracia y lo que permite que en definitiva se logren los objetivos. Entonces, en lo que se traspasa igual aquí una responsabilidad a la ciudadanía de una mayor participación. Nosotros cuando recibimos muchos cabildos, también resultado de cabildos que hizo, por ejemplo, la universidad, con esto cierro, la UH hizo un montón de cabildos post-estallido. Las personas demandaban mayor participación, demandaban plebiscitos, demandaban referéndum, digamos, porque en el fondo veían que la clase política se desviaba. Entonces, digamos, si la soberanía es popular, justamente como mandata esta Constitución, justamente hay que estar constantemente escuchando y obedeciendo también la voluntad de la ciudadanía. Eso. Voy a profundizar solo un pequeño detalle de lo que preguntas. El capítulo 5 se llama Buen Gobierno y Función Pública. Esta Constitución plantea que el Estado tenga un rol más protagónico sin ser el único protagonista, porque el mundo privado seguirá existiendo en todas las áreas de la vida social y pública.
Sería irresponsable darle tanta responsabilidad al Estado sin darle contrapesos, exigirle probidad, anticorrupción y políticas de transparencia. El capítulo 5 tiene una serie de artículos que van a dotar a la ciudadanía, a toda la gente, a que podamos exigirle al Estado no solamente un buen uso de los recursos, sino que una política transversal donde los funcionarios y funcionarias cumplan altos estándares de probidad. Y voy a leer solo un artículo para que quede claro, porque esto no es tergiversar, sino que es dar con argumentos lo que estoy diciendo. El artículo 168 dice: los órganos del Estado y quienes ejercen una función pública deben rendir cuenta y asumir la responsabilidad en el ejercicio de su cargo, en la forma y en las condiciones que establezca la ley. El Estado promoverá la participación activa de las personas y la sociedad civil en la fiscalización del cumplimiento de este deber. El capítulo 5 tiene al menos 10 artículos sobre probidad, transparencia, anticorrupción y función pública. Por lo tanto, hay una responsabilidad no solamente de entregarle al Estado y que haga lo que quiera y entorpezca, por ejemplo, la economía, le robe a las personas. Y tu pregunta era, ¿por qué tenemos que confiar en el Estado? No le estamos pidiendo confianza en el Estado, le estamos pidiendo que ustedes sean los principales fiscalizadores a través de un montón de normas que va a permitir por primera vez a la ciudadanía a exigirle altos estándares de probidad al Estado. No es un salto al vacío, no es una confianza, es la entrega de una responsabilidad y el mandato al pueblo que por primera vez va a poder exigirle y rendición de cuentas a todas las autoridades, funcionarios y organismos del Estado. No es un salto al vacío. Y lo otro que quería decir, ¿qué pasa si no se aprueba? Cosa que es posible y no es una situación improbable, es una posibilidad y siempre lo ha sido. Por eso es que hemos puesto todo lo que tenemos para que esto sea lo mejor que pudimos hacer en 12 meses de trabajo. La ley 21.200, porque esto no es un chanchullo que aparezca del lado, esto está estipulado en una ley que fue reformada en la Constitución del 80, que permitió que nosotras y nosotros estuviésemos acá, a través del levantamiento popular de la gente que exigió esto, ¿verdad? Esa ley dice que se termina todo con el plebiscito del 4 de septiembre a través de 2 opciones y nada más. No existe una tercera vía, no hay una ley hoy día, no hay un proyecto, no hay nada que nos diga qué más va a pasar. ¿Qué sucede? Se mantiene la Constitución del 80 con el maquillaje hecho en el gobierno de Lagos. Eso es la verdad. Y todo lo que pueda salir en la prensa y todo lo que digan los políticos es solo una cuestión de ideas. La ley, la estructura legal hoy día no permite otra opción más que aprobar o rechazar. Y lo que suceda después tendrá que hacerse cargo a través del Congreso, el Gobierno, quienes están ahí, ¿no es cierto? Nosotros seguramente no, somos personas que volveremos a nuestros trabajos habituales. Ellos tendrán que hacerse cargo de lo que sucederá y la institucionalidad tendrá que entonces responder ante el rechazo, por ejemplo, de esta propuesta de Constitución. Nosotras y nosotros estaremos informando con el articulado de verdad. Eso es lo que podemos hacer hasta el momento. Gracias. Cuando se construye una carretera, siempre se producen molestias, ¿no es cierto?, incomodidades, de tener un camino con baches, con hoyos, ¿no es cierto?, a tener un camino bien parejo, ¿no es cierto?, una carretera bien claro, un asfalto bien claro, en buen estado. Exacto. Y eso toma tiempo, ¿no es cierto? Y también, como digo, molestias, pero esas son las molestias que tenemos que asumirlas para poder lograr, ¿no es cierto?, disfrutar de una buena carretera, ¿no es cierto?, de un buen camino. Hoy día, ¿qué es lo que estamos haciendo con esta Constitución? Una Constitución, en el fondo, que se elaboró con pocas personas, sin participación ciudadana, no tiene esencia ciudadana, y tenemos que, para que logremos todo lo que mencionó la presidenta en su presentación, todos estos derechos sociales, socioambientales, también va a costar un tiempo, ¿no es cierto? Tenemos que acostumbrarnos a que todos estos cambios, en el fondo, nos van a
No van a significar cambios, valga la redundancia, pero finalmente vamos a lograr el desarrollo de estos derechos sociales, que los podamos disfrutar ya con el tiempo. No es automático, la Constitución no es automática, ya, para que también les quede claro eso, ¿ya? Con respecto del tema de la pregunta de los derechos culturales, que decía qué medidas se pueden implementar para ejecutar los eventos culturales, algo así. Bueno, esto tiene que ver con un apartado que se trabajó en una comisión de cultura, ¿no es cierto?, donde se abordaron los temas de comunicación, medios, cultura, arte, patrimonio, conocimiento. Y ahí, bueno, sale claramente estos derechos que se consagran acá. En primer término, el derecho a participar libremente en la vida cultural y artística y a gozar de las diversas expresiones, bienes, servicios e institucionalidad. El derecho a la identidad cultural, a conocer y educarse en las diversas culturas, así como a expresarse en el idioma a lenguas propias, ¿ya? La libertad de crear y difundir las culturas y las artes, así como el derecho a disfrutar de sus beneficios. Se prohíbe toda forma de censura previa. También el derecho al uso de espacios públicos para desarrollar expresiones y manifestaciones culturales y artísticas, sin más limitaciones que las establecidas en esta Constitución y las leyes. La igualdad ante la ley y la no discriminación arbitraria de las diversas cosmovisiones que componen la interculturalidad del país, promoviendo su interrelación armónica y el respeto de todas las expresiones simbólicas, culturales y patrimoniales, sean estas tangibles o intangibles. Estos derechos, dice, deben ejercerse en pleno respeto a la diversidad cultural, los derechos humanos y la naturaleza. También promueve el acceso y el desarrollo y la difusión de las culturas, las artes, los conocimientos, el patrimonio, etc. Cualquier detalle, porque igual aparece un bastante detalle acá, va a ser regulado en una ley, ¿ya? Pero por lo menos queda protegido el derecho al arte, al patrimonio, a las culturas, ¿ya? Eso quería señalar. Gracias. Bueno, yo voy a tratar, no sé si lo voy a lograr, de darle respuesta a César, que estaba por acá, por este lado, que le hizo una pregunta súper difícil, porque dijo algo como, ¿por qué los constituyentes de la derecha menoscaban? Yo no podría responder por nadie, excepto por mí, o por representar la mesa directiva de la convención. Es complejo eso, porque también es una acusación desde frentón. Lo que sí, yo aquí, mi opinión personal, es hacer la reflexión sobre de quién son los medios de comunicación, ¿ya? Que está no es algo que yo le esté inventando ahora, sino que uno lo ve desde antes del estallido, que los medios de comunicación están muy relacionados con el poder económico y el poder económico a su vez con el poder político. Y esa es una cosa que no es de ahora, es de hace mucho, mucho tiempo. Entonces, la reflexión y aquí la invitación es cuando uno vea una noticia, vea una página web, el diario, ver bien quiénes son los dueños del medio, porque ningún medio es neutral, todos informan desde una línea editorial, desde un punto de vista político, ¿ya? No quiero decir que todos sean de partidos políticos, sino que todos tenemos una visión política, porque la política es esto, juntarnos, conversar, de tomar decisiones, influir. Entonces, la invitación ahí es hacer ciudadanos mucho más críticos. Eso no quiere decir que seamos todos unos amargados, sino más críticos cuando la información que recibimos y para poder filtrar bien y poder discernir en conciencia. Así que mucho no le ayudé, César, lo siento, pero quería dejar otro mensaje, que es que no temamos al Estado. Lo que no queremos es un Estado como este, un Estado que no tenga, como decía la Lores, los contrapesos suficientes para evitar la corrupción. Y les contaba recién en Pichidegua a las personas de allá, que yo la primera vez que me enteré que este país es un país de altos ingresos, catalogados por el Banco Mundial como un país rico, es cuando tuve que pagar la inscripción para un congreso, que tuve que pagar la más cara. Ya, pues soy académica, me dedico a la investigación. Y dije, ¿dónde? ¿Cómo vamos a ser un país rico si en Chile hay tanta desigualdad? Y no podía creer que fuéramos catalogados a nivel internacional como un país rico. Y si ustedes se fijan, los países ricos, los que siempre miramos como con cierta añoranza, excepto Estados Unidos, son países donde los estados sociales son fuertes, donde el Estado regula los derechos sociales, se mete no le deja al mercado que haga todo. Y lo más también decirle muy honestamente que esta Constitución no resuelve nuestros problemas de ahora, para eso tiene que hacerlo el gobierno, para eso elegimos los gobiernos. La Constitución lo que hace es
trazar un bosquejo para dónde queremos avanzar como sociedad. Entonces esta cuestión no es para mí, no es para el Alvin, no es para la Glorita, probablemente es para ninguno de los que estamos acá, pero sí para la chiquitita que está ahí y las generaciones que vienen más adelante. Porque yo creo, y estoy en este proceso, porque yo creo firmemente que lo que podemos dejarle a los que vienen tiene que ser mucho mejor de lo que nos ha tocado vivir. Y cuando revisen esta no, pues esta es la que tenemos, cuando revisen esto, véanlo con esos ojos, no con las desconfianzas que tenemos ahora, que son muy legítimas, que son muy válidas, porque hemos sido muchas veces engañados, ¿ya? Pero veámoslo cómo podemos construir, y con lo que decía el Alvin de democracia participativa, estamos dejando los mecanismos, hay un capítulo que habla de ellos, de los mecanismos para que nosotras mismas y nosotros como ciudadanos organizados podamos poner freno, podamos sugerir cosas también, pero no tiene que ser todo negativo, también pueden ocurrirse cosas buenas para el país. Eso. Breve. Quería señalar que invitamos personalmente nosotros, yo llamé por teléfono a Carol, también a Ricardo, lo llamamos, y bueno, tenían otros compromisos. De hecho, Carol hoy día estaba en el canal de televisión, para que, bueno, los invitamos y queríamos transparentar también esta situación. Eso, gracias. Bien, hay una pregunta ya que estaba pendiente, el caballero acá y el joven, ahí están las cuatro. ¿Sí? Ejerzamos la democracia paritaria. Bien, vamos a priorizar entonces también mujeres en las preguntas. Mi nombre es Patricio Contreras, buenas tardes. Gracias a María Elisa y a todos los constituyentes. Acá, al fondo, sí. Bueno, los números son un poco, nos generan incertidumbre. Dicen algunas encuestas que cerca del 20% estaría votando por el apruebo. A modo como de sugerencia y como de imperativo, yo soy uno de los que quiere que se apruebe esto, me gustaría de que ojalá ustedes tuvieran un papel más protagonista y pedagógico también en la forma de convencernos, convencer a la mayoría, ojalá. Ya creo que hay muchas cosas positivas, es mucho más lo que se va a avanzar con esta Constitución, con este proyecto, y hay gente que de repente por una o dos cosas que ve malo en el proyecto, entonces dice rechacemos. Entonces yo creo que eso hay que tratar de generar una pedagogía en ese sentido con los chilenos. Y mi pregunta viene en lo siguiente. Hay un grupo importante que se llama Amarillos por Chile que está teniendo una influencia importante, ¿no? Entonces me gustaría la pregunta es la siguiente. ¿Qué puntos de los que ellos están criticando del proyecto, del borrador, puede ser refutado por ustedes, ¿ya? Por nuestros representantes? ¿Cuál de las críticas que ellos están haciendo pueden ser refutados y cómo refutarlos para que, en cierto sentido, tengamos más argumentos de que este proyecto es bastante sólido? Eso, muchas gracias. ¿Hay un joven allá? Sí. Mujer. Estaban pendientes estas palabras, luego vamos a... Bueno, me llamo Esteban Francisco. Bueno, que yo de lo que he leído de los 499 artículos del borrador, para partir empecemos por la antigua, ¿ya? Del 80. El artículo 4 dice que Chile es una república democrática. El artículo 3 dice que es unitaria y descentralizada. Pero ok, vámonos al tema del borrador. Según el artículo 4, Chile ahora se compondrá por un Estado plurinacional, intercultural y Estado regional según el artículo 142. Ok. Hoy día Chile se organiza en regiones, provincias y comunas, pero si se aprueba esto ya no sería así, sino que se dividiría en comuna autónoma, autónoma indígena, región autónoma y territorios especiales, ¿no? ¿Sí? Porque eso es lo que dice el borrador. Entonces, esta división yo creo que lo que hará en nuestro país es crear más burocracia. Encima, aparte de un gobierno central, tendríamos que mantener un Estado regional, asamblea regional, consejo social, consejo de gobernaciones y uno de alcaldes. Y estas instituciones tienen facultades para poder endeudarse. Y todo esto además lo tendremos que pagar en impuestos. Y otra cosa del borrador en la que no estoy de acuerdo es que realmente nos va a garantizar la igualdad entre la ley. Porque para partir los indígenas también van a tener escaños reservados, ¿ya? Para poder votar, evidentemente. También habla de los derechos colectivos y autogobierno en el artículo
5 del borrador de la nueva Constitución. Entonces, estas cosas en su práctica no hace desiguales ante la ley. Entonces, ¿qué realmente no tanta unidad? Porque para partir este proceso constitucional, partió porque los derechos queríamos, o sea, los chilenos queríamos una unidad, queríamos que se acabara el corporativismo que hay entre la AFP y el Banco Central y el Estado, y un sinfín de cosas, demandas sociales. Además, todo esto partió porque un grupo de alumnos se empezó a manifestar porque el precio del metro subió. Por favor, la pregunta. Que realmente no garantiza la igualdad ante la ley si todo lo que dice acá básicamente es como, ok, ¿qué hay de los escaños reservados, el autogobierno por parte de la tierra indígena, etcétera? Porque aparte de motivos, yo tengo mucho acá y tengo muchas preguntas también al respecto. La niña acá, por favor. Hola, ¿sí? Después, sí. Hola, mi nombre es Jimena Orrego, soy de Barrio Norte, aquí en San Vicente. Y primero me gustaría complementar un poco sobre la primera pregunta. En realidad existe como una idea de transformar en una empresa a Chile desde algunos sectores, pensando que privatizar algunos servicios de las instituciones podría hacer más eficiente estos servicios, y en realidad nos hemos dado cuenta, por ejemplo, en el primer gobierno de Piñera, cuando se privatizaron los servicios en el metro, algunos servicios como de mantención de las maquinarias empezaron mucho más las fallas en el metro, y las hemos visto. También en la dictadura se realizó las corporaciones municipales, que son donde han habido más extravíos de dinero a nivel nacional. Así podemos ver la Municipalidad de La Florida, por ejemplo. Aquí también, pero no sé si aquí hay corporación municipal específicamente. Bueno, corporación municipal es una entidad de derecho privado que terceriza los servicios y se hace mucho más fácil el desvío de dineros. También podemos ver las residencias sanitarias, que es un gran robo nacional, etcétera. Ese era mi comentario. Y mis preguntas son más bien pedirles, por favor, si pueden comentarnos sobre el derecho a la propiedad privada, que también es un mito importante, que piensan que nos van a quitar todo y eso. Y preguntarles por qué se rechazó el royalty minero en la convención la última semana. Eso, gracias. Aquí hay una persona, sí, una mujer. Permiso. Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Mi nombre es Beatriz Olea y mi pregunta es la siguiente. Tengo entendido que vamos a votar todos los mayores de 18 años, obligatoriamente, y que van a poder votar los menores de 16 y 17 años si es que así lo requieran. ¿Perdón? En este plebiscito no, pero en el futuro sí. Esa es mi pregunta, ya. Entonces, si ellos van a votar, si ellos quieren votar los 16 y 17 años, ¿por qué van a tener derecho a voto si no son capaces de pagar una pena según la gravedad del delito que ellos cometen, y que cada día estamos viendo en la televisión cómo cometen portonazos, cómo cometen asesinatos una y otra vez, y no pagan una pena según la gravedad del delito que ellos cometen? Esa es mi pregunta. ¿Quedó clara, cierto? Sí. Ya. Y mi otra pregunta es... Disculpen, tengo otra pregunta más. Dice aquí, en el sistema penitenciario, artículo 368, para la inserción, integración y reparación de las personas privadas de libertad, los establecimientos penitenciarios deben contar con espacios para el estudio, trabajo, deporte, las artes y las culturas. Súper bien, pero a mí la palabra que me hace ruido es reparación. ¿Qué significa esto? Que mañana un condenado por cualquier delito va a poder pedirle una reparación al Estado, porque esa es la palabra que dice aquí en el artículo
368. Entonces me imagino yo que si la persona está privada de libertad, él puede pedir reparación porque estuvo privada de libertad. Esas son mis dos preguntas. Gracias. Muchas gracias. Ahí están las 4 preguntas. ¿Va a haber otra ronda? Disculpe, porque aquí habían preguntas en el segundo piso. Sí, en la galera ya, súper. Yo voy a conectar la primera pregunta con la segunda, porque efectivamente nosotros hemos estado trabajando muy intensamente, tampoco hemos tenido mucho tiempo para leer todas las opiniones que se dicen, pero efectivamente al sector, a este grupo Amarillos por Chile se le ha dado harta cobertura, ¿no? Aquí yo quiero poner un punto, ya muy claro. Amarillos por Chile, durante el proceso de debate y deliberación de normas, que cerró hace un par de meses, no presentó ninguna propuesta, ninguna. Cuando el proceso de elaboración de la Constitución llegó con su crítica, después que estaba cerrado el proceso de deliberación. Y aquí voy a dar un ejemplo muy claro de cómo se ha manejado el tema mediáticamente. Entre uno de los líderes de Amarillos por Chile es Mario Weisbrot, no sé si lo ubican, que todo el mundo creía que era de Educación 2020, ¿cierto? Bueno, él no forma parte de Educación 2020 hace 4 años, desde el 2018. Y Educación 2020 es coautora de la norma de educación y apoya el proceso. Y eso no aparece en la prensa. ¿Se entiende? Pero, digamos, el trabajo colaborativo de la organización sí formó parte del proceso, sí contribuyó, sí apoya, y él, que es una persona de Santiago, ¿cierto?, digamos, critica. ¿Qué es lo que principalmente critica? Y ahí lo conecto con la segunda pregunta. El Estado regional. El de Santiago critica que el Estado regional significa descuartizar Chile. Hay que decir que hoy Chile es uno de los países más centralizados del planeta. Apenas el 15% del presupuesto nacional se ejecuta a escala subnacional, es decir, se ejecuta por las regiones y comunas. Dicho de otra manera, el 85% de los recursos de este país los decide ejecutar Santiago, la gente ahí en el segundo piso de la moneda. Y Santiago produce el 85%, ni cerca, ¿no? Las regiones son las que mayormente aportan a la economía del país. Y lo que se propone es una progresiva descentralización fiscal, digamos, y eso pasa justamente por la mayor autonomía financiera de las comunas y regiones. El punto primero es que esto es progresivo, ¿ya? Y la idea es llegar a un promedio a nivel de la OCDE, de los países desarrollados, no es llegar al extremo del Estado federal, porque va a seguir habiendo un banco central, una policía para todo el país centralizada, una Contraloría, se mantienen la mayor cantidad de instituciones a nivel central. Entonces, cuando se dice se va a descuartizar Chile, es una mentira. ¿Se entiende? Lo que se habla de la burocracia, el Consejo Comunal, al cual se habla la Asamblea Comunal, digamos, es el Consejo Regional, van a ser los mismos cores, no va a aumentar el presupuesto, pero se va a distribuir de manera más equitativa en las regiones. Los escaños reservados de pueblo indígena, efectivamente se establece la norma, pero la cantidad se va a determinar en el debate democrático, por la ley. Nosotros no lo cerramos, pero sí permitimos que se abra ese debate. ¿Qué otro tema más? Eran varios puntos, pero eso principalmente. Y respecto de los pueblos indígenas, hoy la ley indígena que hizo Elwin, la ley 19.253, que está rigiendo el año 93, es decir, hace casi 30 años, reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas y les reconoce su propio derecho, sus propias normas. Ustedes lo pueden leer, ley 19.253, ley vigente hasta el día de hoy. Que no se cumpla es otra cosa. Digamos, y Chile ya firmó un tratado, el convenio 169 de la OIT, que estuvo 16 años durmiendo en el Senado, por cierto, y después se quejan de cómo no resolvemos los temas indígenas, que se ratificó en el año 2008, que efectivamente reconoce el derecho a la interculturalidad, y eso implica reconocer que los pueblos puedan tener su propia institucionalidad. Y esto, dicho de otro lugar, eso ya existe. O sea, las comunidades aymaras ya gestionan el agua con sus propios criterios, con su propia institucionalidad, por ejemplo. Eso ya existe. Los loncos ya resuelven un montón de conflictos que nosotros ni nos enteramos bajo su propio criterio. Pero esta norma permite reconocerlo, es un reconocimiento de algo que ya existe y permite reconocerlo en igualdad de condiciones de las demás culturas, incluyendo la cultura tradicional chilena, por cierto. Entonces, se trata de convivir y convivir en las diferencias. Una familia que piensan todos igual es una familia patológica, eso se llama familia funcional en psicología.
Una familia donde cada individuo tiene su propia forma de ser y se respeta su forma de ser, es una familia sana y que crea vínculos más fuertes. Los países que han avanzado, como Canadá, Nueva Zelanda, Estados Unidos, en efectiva interculturalidad, ha generado mayor integración, por lo que el discurso del terror de que va a generar segregación en realidad no tiene ningún fundamento práctico, ninguno. La realidad de los países que han avanzado en integración del país, han avanzado incluyendo todos estos derechos colectivos que Chile ya firmó, ya ratificó. Les invito a leer el convenio 169 de la OIT. Gracias. Sí, hay varios temas que se van cruzando. Voy a tratar de ir respondiendo a las que mencionaba acá la compañera sobre los establecimientos penitenciarios y también sobre cómo vamos a garantizar la igualdad ante la ley y un poco de los amarillos por Chile. Entonces, ok, voy a tratar de responderle según lo que está escrito, más allá de por qué se hizo o no, porque fue el Pleno el que lo decidió. Yo te podría dar mi parecer y pero esperemos, tratemos de calmar un poco para ir respondiendo con calma. Y si no le satisface, pide la palabra de nuevo y le respondemos, y si no, voy afuera y conversamos y no hay ningún problema en eso, ¿ya? Como tenemos tiempo escaso, voy a tratar de ser explicativa y didáctica para que todos entendamos. Primero decir que existe efectivamente mucha información dando vueltas sobre privilegios o diferenciaciones entre personas, ¿verdad? No solamente con los pueblos originarios, porque también se hace una referencia a las personas privadas de libertad, como está diciendo acá la compañera. También sobre niños, niñas y adolescentes, hay un artículo especial para ellos, hay artículos especiales para las personas con discapacidad, personas mayores, y donde habla específicamente sobre apoyarlos a través de salvaguardas especiales a las personas mayores, vivienda, pensiones, accesos, y lo mismo con las personas con discapacidad, lo mismo con las mujeres. Y la pregunta es por qué nos estamos fijando solo en los pueblos originarios, como que solo a este grupo se le estarían dando algunas garantías especiales. La verdad que esta Constitución, a grandes rasgos, lo que hace es poner por encima un concepto distinto que a lo mejor es difícil de comprender y que voy a tratar de explicarlo lo más concretamente posible, que es el concepto de igualdad sustantiva. La igualdad sustantiva es un principio que trabajamos junto con Alvin en la Comisión de Principios Constitucionales, que es una especie de inspiración que debe regir a todo el Estado. Y la igualdad, si nosotros nos ponemos a preguntar qué entendemos por igualdad, la mayoría de nosotros va a decir que a todos nos den por igual, ¿verdad? Si tenemos una torta, bueno, que todos comamos una torta. Si hay que subir un árbol, bueno, que todos podamos subir al árbol, ¿verdad? Iguales para todos. El problema es que no somos iguales en nuestras características, en la conformación, en cómo somos. Somos iguales en dignidad, en derechos, pero somos muy distintos. Entonces la pregunta que uno se hace es ¿cómo logramos la igualdad con tanta diferencia? Entonces lo que se ha hecho acá es buscar cuáles son los grupos que han sido vulnerados por más cantidad de tiempo, y a esos grupos lo que se ha hecho es decirle, bueno, como a ti y a ti le ha costado mucho más todo, vamos a ayudarte más, pero no con la finalidad de privilegiarte, sino que eso se llama una acción positiva. Si nosotros tenemos 3 hijos, 3 hijas, y vemos que a uno le cuesta algo y a los otros 2 les es mucho más fácil andar en bicicleta, por ejemplo, bueno, me dedicaré más tiempo con el que más le cuesta andar en bicicleta, porque es más torpe, porque se enreda, y estaré más tiempo. ¿Significa que lo quiero más? ¿Significa que le voy a comprar 2 bicicletas porque no sé, porque me gusta más? ¿O es porque yo entiendo que al ser diferente tengo que apoyarlo más? El Estado chileno busca la igualdad sustantiva a través de acciones que permitan que efectivamente todos podamos ejercer nuestros derechos de manera igual. Y con los pueblos originarios es el primer reconocimiento, porque son personas, son pueblos que están aquí antes que el Estado chileno existiera. Son preexistentes al Estado. Y al estar antes que nosotros, han tenido que vivir una segregación, una eliminación, no solamente física, ¿verdad?, en número, sino que una eliminación de su cultura,
una eliminación de su lengua, de su forma de vida. Y nosotros podemos decir, bueno, ¿para qué entonces? ¿Para qué nos hacemos cargo de eso? Aquí hay una convicción de que no puede haber paz en este país si no logramos que todos y todas nos sintamos incluidos. Y para eso tenemos que hacer estos gestos de igualdad sustantiva con cada grupo que lo necesite. Y es por eso que existen estos grupos de especial protección. Y con respecto a la edad de 16 y 17 años, ¿y por qué le damos esto si no son capaces de pagar penas? Esto no es una cuestión de como, tú puedes, entonces yo te doy. Estos son derechos. Y los derechos no se piden porque tú puedes o no. ¿Usted puede correr o no puede correr? Ah, entonces le doy una bicicleta. ¿Usted tiene la inteligencia para aprender? Ah, entonces no le doy buena educación. Esto no es así. Esto es un derecho humano que se necesita para avanzar en la participación democrática de las personas. ¿Por qué los 18 sí y los 17 y medio no? Podría ser 21. Antes era 21 años. ¿Por qué bajamos a 18? Antes eran solo hombres. ¿Por qué ahora sí las mujeres? Antes eran solamente, no sé, las personas que tenían recursos. Ahora todos y todos podemos votar. Son avances complejos seguramente al principio y que nosotras consideramos que son principales objetivos de la democratización de los espacios. Si las penas tienen que ser más, en un tiempo más altas porque se les da derecho a voto, lo tendrá que ver la ley. Y esa es la razón por la cual se aceptó el voto de los 16 y 17 años. Más allá de que, acá la compañera está levantando la mano, seguramente quiere el diálogo, le estoy explicando lo más claramente posible las razones por las cuales se aprobaron estas normas. Eso es lo que le estoy tratando de decir. La norma, sí, nosotros no vemos, la Constitución no ve las penas de los delitos y por lo tanto las bases de las, y para terminar. Por favor. Bien, estoy tratando de explicar. Los deberes y los derechos están contenidos en todos los articulados. Y si la ley considera en un futuro en el Congreso que las penas deben aumentar porque existe más responsabilidad, lo tendrá que hacer la ley a través de los procesos legales que tiene el Congreso hoy día. Y eso es lo que tiene que ver a través de las leyes que correspondan. Y yo espero que se entienda, porque seguramente no estás de acuerdo y está bien que no estés de acuerdo. Yo no te estoy convenciendo de que estés de acuerdo. Yo te estoy explicando por qué se hizo y cómo se puede resolver lo que a ti te preocupa. Y con respeto lo digo, aquí la idea no es hacer un diálogo porque la gente acá viene también a responder otras preguntas, pero me quiero hacer cargo de la forma en que se hacen estas cosas y para que te vayas con esa información. No es mi interés convencerte de que está bien. Seguramente no estás de acuerdo, pero yo estoy explicando que a nosotras nos parece que este avance es importante y que la ley futura, si se quiere hacer penas más altas, tendrá que hacerlo a través de un Congreso que se haga cargo de este problema. Muchas gracias. Voy a intentar responder a Jimena, que hizo un comentario al inicio y después hizo dos preguntas. La primera, que entendí yo que era como para reforzar la idea. La primera era el derecho de propiedad y la Glorita va a ver la segunda. Bueno, derecho de propiedad también se ha tergiversado harto. Decirles que el artículo 255 del borrador, no sé qué número tendrá el que viene, y 256 del borrador, habla de derecho de propiedad y después de expropiación respectivamente. Esto a propósito que nos van a quitar la segunda casa y todo eso, que dijo la convencional Francisca Arauna en su discurso, fue muy chistoso, pero si no tenemos segunda casa, ¿cuál es la preocupación de la segunda casa? Si la gente en general, afortunadamente hay gente que si la tienen bien, pero en general todos tienen una casa, entonces si es que tienen, la verdad. Entonces, súper raro lo que se ha tergiversado. Pero para tranquilidad de todas y todos está el derecho de propiedad, que dice que toda persona natural o jurídica tiene derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes,
salvo aquellos que la naturaleza ha hecho común a todas las personas y los que la Constitución o ley declaren inapropiables. Entonces lo que hace es que las cosas de uno son de uno, finalmente, sea el bien que sea, en la calidad que sea. Corresponderá a la ley determinar el modo de adquirir la propiedad, su contenido, límites y deberes, conforme a su función social y ecológica. Entonces, eso es lo que nos dice que el principio del derecho a propiedad existe y es casi igual que el que está en la Constitución actual. Después viene el otro artículo que dice, ninguna persona puede ser privada de su propiedad, o sea, nadie le puede quitar sus cosas, sino en virtud de una ley que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés general declarado por el legislador. Esto es igual que lo que tenemos. ¿Cuándo se puede expropiar? Las cosas que todos sabemos. Por ejemplo, si pasa una carretera, se expropian las casas. Se hace un hospital, se expropian las casas. Se hace un aeropuerto, también nosotros no tenemos aeropuertos ni en mi región ni en la de ustedes, pero generalmente se expropian para hacer los aeropuertos. Entonces, esas cosas son causas de utilidad pública o interés general. El propietario siempre tendrá derecho a que se le indemnice por el precio justo del bien expropiado. Y aquí viene otra controversia que se ha dado, que es el precio justo. Para la gente como yo, que no soy del área del derecho, precio justo suena como una cosa súper rara, así como ambiguo. ¿Y qué es la justicia? ¿Qué es el precio justo? Pero para la gente que es del derecho, y yo me di la lata a leerme un paper de la media para adelante que hablaba todo el proceso del precio justo, para entender esta discusión. El precio justo para la gente del derecho es el precio de mercado, porque así lo ha ratificado la Corte Suprema en este país en sus fallos, ¿ya? Entonces, ¿por qué no dejar un precio de mercado? Porque no queríamos dejar mercado, pues si lo que queremos es la justicia. La Constitución, me dice el Alvin del 80, tampoco dice precio de mercado, ¿ya? El pago deberá efectuarse de forma previa a la toma de posesión material del bien expropiado, y la persona expropiada siempre podrá reclamar la legalidad del acto expropiatorio, así como el monto, la modalidad de pago ante los tribunales que determina la ley. O sea que tienen que pagarnos antes y si no estamos de acuerdo podemos ir a tribunales a alegar. ¿Ya? Es tal cual ocurre hoy. Cualquiera sea la causa invocada para llevar a cabo la expropiación, siempre deberá estar debidamente fundada. O sea, nadie le puede expropiar si no hay algo relacionado con el bien público, como lo define de utilidad pública o de interés general. ¿Ya? Eso pues se ha tergiversado mucho y creo que ha sido por el tema del justo precio que se empezó a enredar y como a nosotros los que no somos del área nos suena como muy ambiguo, pero para tranquilidad de todas y todos, la Corte Suprema ha establecido que el justo precio es el precio de mercado. Y Glorita se va a referir al tema del royalty. Bueno, había una norma clara, una norma permanente que hablaba de un mandato de que las mineras, por ejemplo, pudiesen entregar regalías, por ejemplo, para poder financiar tal vez derechos sociales, para el Estado en el fondo. Y definitivamente no hubo acuerdo, se cayó la norma permanente, se cayó también la norma transitoria. Definitivamente nos quedamos sin royalty, como también se rechazaron las normas de nacionalización, de chilenización. La tercera opción que habíamos visto, que fuera de autorizaciones administrativas del tema de la administración minera, también se rechazó y nos quedamos en el fondo sin nada. Es decir, lo que sí quedó en el tema minero es que las minerales van a seguir siendo de Chile. La administración hoy día hay un 20%, por ejemplo, de Codelco y el 80% de privado, que eso más adelante, como quedan también los mecanismos de democracia directa, se podrá gestionar una reforma constitucional más adelante, con la participación de todas y todos que estén interesados en el tema, obviamente, de solicitar tanto la nacionalización o tanto la autorización administrativa como también el royalty. Así que tenemos la esperanza. No logramos con los colectivos que habían ahí al interior de la convención, como tampoco, más bien dicho, sentimos que hubo también una presión enorme de parte del Consejo Minero, que estuvo también ahí en la votación y eso es todo, esas cosas. Así que, bueno, nos quedamos preocupados, pero igualmente logramos cosas interesantes como la protección ambiental de los glaciares, por ejemplo, que son áreas protegidas. Logramos que la minería se pudiese explotar y explorar con un sentido finito,
y con una protección ambiental. Yo creo que esas dos cosas que logramos son súper importantes. Tenemos un mundo finito también. Gracias. Vamos a insistir un poquito en el criterio paritario también, ¿sí? Para que se respete la posibilidad también de... Hay una persona allá arriba. Un momentito, vamos a ver también acá una persona, la señorita allá que estaba, señora que estaba hace rato, 3. Y, Hay dos acá en galería, habían dos acá en galería pendientes, 2 damas. Ya, perfecto. Ahí estarían las cuatro por ahora. De los medios de comunicación y el derecho a la información ciudadana. No. Bien, gracias. Arriba, acá. Mi nombre es Francisco Canales. Gloria, Loreto, Alvin, María Elisa. Bueno, aquí estamos terminando un trabajo que hemos hecho con ustedes. Acá vemos muchos campesinos de esta comuna y también de la comuna de Las Cabras. Decirle a todos los que nos escuchan, estamos muy felices de lo que está pasando acá. Nosotros hemos trabajado con ellos durante un año y en un momento los campesinos le dijeron pongan la letra, nosotros ponemos la sangre, aquí estamos. Y hay temas que creo que se han avanzado y aquí tienen que tocarse en la medida que se pueda porque son temas, igual que todos, muy, muy complejos y muy profundos. Le dijimos el territorio está enfermo, y la enfermedad llegó a tal grado, viendo los valles, los cerros, los suelos, el agua, que la operación es a corazón abierto. Creemos que esta Constitución, con los 2/3, logró ese tipo de operación, ¿ya? Y claramente, en lo que ustedes puedan, aquí hay campesinos que hoy día no tienen ningún derecho de agua, no llueve y no tienen derecho de agua. Hay gente de Millagua aquí está, de Hidahue. Y yo sé que la norma que ustedes han trabajado y que no han escuchado va, ¿no es cierto?, a restituir esto. Si pueden, lo que puedan, sobre el tema de alimentación, nosotros tenemos, ¿no es cierto?, yo soy presidente de los campesinos productores de alimentos para Chile. Hay 2 agriculturas en Chile, una que exporta y una que alimenta. Nosotros somos los que alimentamos y estamos sin agua. Cuando dijimos que cuando sean ustedes, lo han dicho por todos lados, cuando sean las cerezas, todas estas cosas, ahí se va el agua, ¿ya? Pero lo que puedan sobre naturaleza, alimento, agua, que nos involucra a todos. Muchas gracias a ustedes. Aquí están todos. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es María Ignacia Castro. Les agradezco que estén acá, que estén, explicando todo esto, pero aquí hay una cosa clara. Tal como decía recién el caballero allá, aquí habemos muchos agricultores, esta es una zona agrícola, esta es una zona de producción, esta es una zona que produce los alimentos para los chilenos. Desde el día que se apruebe este nuevo borrador de Constitución, al otro día se terminan los derechos de agua. ¿Qué certeza le vamos a entregar a los grandes agricultores, a los pequeños, a los medianos agricultores que necesitan el agua para seguir trabajando si no van a tener esa certeza de poder utilizar este derecho al uso del agua para su agricultura? Aquí hay claro, ¿por qué vamos a tener que entregar esa facultad a un ente administrativo que además va a ser de un color político dependiendo el gobierno que tengamos?
¿Por qué no va a ser eso también algo que sea absolutamente autónomo, diferencia del Estado? Creo que aquí hay algo que estos derechos de agua, que mucha gente dice que se mal utilizan, evidentemente se mal utilizan. Muchas veces hemos tenido problemas con esto de la utilización del agua, pero también sabemos que se ha trabajado en un código de agua que ha llevado mucho tiempo. Hay muchos expertos y gente que ha trabajado frente en este tema y se ha llegado a consenso. ¿Hay que distribuir mejor los recursos? Evidentemente que sí. ¿Y tampoco se pueden comercializar? También, evidentemente que sí. Pero creo que terminar de un minuto a otro con los derechos de agua que se están trabajando y están dando también progreso al país, trabajo y alimento al país. ¿Cómo lo vamos a hacer para que al otro día no quede este descalabro? Ya, muchas gracias. Sé que van a responderte la pregunta sobre agua, pero para hacer una referencia, yo participé de la comisión de transitorias, que fue justamente la comisión final que tenía que ver cómo se iba a implementar algunas de las transformaciones que se plantean en la Constitución, en esta Constitución del 22. Y uno de los elementos que se hizo es que, si bien es cierto lo que tú dices, es cierto que una vez aprobada y publicada la Constitución, entra a regir in actum o de inmediato, ¿verdad? Hay muchas cosas que no van a suceder de inmediato. Y entre esas, muchas cosas, por ejemplo, la salida del Senado. No es que de un día para otro los senadores no van a ser senadores. Vamos a tener un periodo en donde ellos terminan su gestión y son electos un nuevo Senado, en la Cámara de las Regiones, y nunca más vamos a tener Senado. Y entre esas también lo que va a suceder con el tema del agua. Y de un minuto a otro no será. Ya está la transitoria aprobada por el Pleno, que da la transición en un periodo bastante extenso para muchas organizaciones sociales, y créeme que para muchos agricultores podrá ser extenso el tiempo, a lo mejor para ti será muy poco, depende de dónde nos posicionemos, ¿verdad? Porque hay gente que requiere con urgencia que esto cambie y hay otras personas que están con la incertidumbre de que cuándo va a cambiar. Y la Agencia Nacional del Agua que tú mencionas no tiene una identidad, como tú mencionas, de color político de turno. No es así, lo escuchamos todos los días en el Pleno, el burócrata de turno y el político, ¿ya? Eso es como que lo tenemos como instalado. El político de turno que te va a embarrar, que te quiere quitar todo, el Estado que te va a aplastar. Nosotros estamos pensando un Estado responsable y un ente técnico. La Agencia Nacional del Agua está pensado como un ente técnico, no político. Entonces, no quiero entrar en ese detalle, pero así está pensado, y tú puedes revisar la norma y la transitoria de agua. Tiene 3 artículos que va a explicar aproximadamente en 3 a 4 años la transición, dónde se va a hacer eso. Y no quiero entrar en el tema de agua para que lo expliquen los compañeros, pero ese es el tenor. Y no va a ser de la noche a la mañana, como tú dices, no es que mañana no vamos a tener, porque va a haber un tránsito que ha sido consensuado. Y está en la norma para que la revise, porque no estoy inventando. Con respecto a los derechos de las personas mayores, uno de los temas que nosotros trabajamos con Alvin fue justamente pensar qué sucede con las personas mayores, las personas con discapacidad y las niñas, los niños y adolescentes. La verdad es que existe una enorme preocupación por qué otros temas van a tener protección de la ley y de la Constitución. Las personas mayores son un grupo que ha sido no solamente históricamente excluido por el Estado, sino que además violentado por las familias en muchos de los casos. No existen, lamentablemente, organismos que se hayan dedicado a la protección de las personas mayores, y sabemos que en el futuro Chile solo está envejeciendo cada vez más. Y uno de los elementos que la Constitución está protegiendo es su accesibilidad, la absoluta y completa defensa de sus derechos legales, políticos y sociales y culturales, acceso a lo digital. Y todo eso está enmarcado en una especial protección de la Constitución y de los pactos, tratados y firmados por Chile, acuerdos internacionales. Estos no son inventos nuestros. Acá hay tratados que Chile ha firmado y que no se ha comprometido efectivamente a ejercer. Y por eso es que la Constitución los nombra. En la Constitución actual del 80 no existe mención de las personas mayores. Y está hoy día consagrado su acceso, su completo desarrollo, sus derechos políticos y sus derechos sociales
más allá de la pensión, la vivienda y el acceso a la información adecuada y con las salvaguardas que ellos merecen. Así que está ahí de los primeros artículos de los derechos fundamentales, para responderle a la compañera. Eso. Bueno, con respecto de la consulta de agua, y también voy a tratar de responder el tema de naturaleza, alimentos y lo que es, bueno, en el fondo lo que podemos vernos afectados en el campo chileno. Les señalo que la norma de agua se trabajó con bastante tiempo, inclusive antes que se comenzara de forma formal ya la conversación en la convención. Diferentes colectivos nos reunimos, deliberamos bastante y llegamos a estos acuerdos que le voy a comentar. Voy a tratar de ser breve para poder contestar la pregunta que habían hecho, ¿ya? Como tenemos un cambio climático que es mundial, que tenemos que hacer algo al respecto, también a nivel nacional tenemos un sobreuso de agua. Y ese sobreuso de agua ha quedado en evidencia en todos estos 10 años en la desigualdad de la distribución de agua aquí en Chile. De hecho, el 79% de los derechos de aprovechamiento de agua lo tiene el 1% de los chilenos. Cuestión que es súper injusta, como por ejemplo, ustedes han visto el Valle de Petorca, donde por una parte está todo verde, por un lado, pero por el otro lado está todo seco. E inclusive las personas que trabajan en agua potable rural han sido hasta amenazadas de muerte. Entonces esa situación es súper compleja y eso se repite en Chile. Inclusive en el sur nunca se pensó que hubieran camiones aljibe y los hay. Nunca pensamos que llegarían los camiones aljibe y llegaron al sur. Entonces esa es una situación súper compleja y bueno, frente a todo esto, pensamos de que definitivamente no podemos continuar con esta misma situación, tenemos que cambiar la naturaleza jurídica de un bien nacional de uso público, que siempre ha estado, ¿no es cierto?, desde el Estado, como un bien nacional de uso público, se ha dicho que es el agua, y en realidad un bien que se le ha entregado a los privados, se le entregó de forma gratuita y a perpetuidad. Y por tanto eso tampoco puede seguir existiendo porque hoy día más encima los derechos de agua están sobreotorgados, ¿ya? Así que, bueno, ¿cuál es el cambio? Hoy día se van a transformar en bienes naturales comunes inapropiables, ¿ya? Porque son de la naturaleza, inapropiables e incomerciables. Y por otro lado se cambia la titularidad de derechos de aprovechamiento de agua a autorizaciones de uso. Y esas autorizaciones de uso de inmediato, si es que esta Constitución se aprueba el 4 de septiembre, de inmediato se transforman los derechos de aprovechamiento de agua en autorizaciones de uso. De manera que no haya ningún problema, no haya ninguna dificultad con la gente que hoy día está consumiendo agua, ¿ya? Y eso, bueno, la transformación después, o más bien dicho, la legalidad que va a tener todo este acto va a ser producto también de un catastro que se va a hacer a nivel nacional. Así que eso también se va a hacer con calma. Recuerden lo que les señalaba hace un ratito, todo esto va de a poco, ¿ya? Las autorizaciones de uso las estaría entregando la Agencia Nacional de Agua, que se crea para este efecto. Lo que estaba señalando acá Loreto es la Agencia Nacional de Agua es un órgano autónomo como el Banco Central, ¿ya? Por tanto, no tiene ninguna coteo político, así es. Así que en ese aspecto no hay que preocuparse, ¿ya? Además que va a estar conformada en realidad quedó a la ley la composición, ¿ya? Pero tendría que ser una conformación pluralista, ¿ya? Y además que se crea el Consejo de Cuenca, donde el Consejo de Cuenca lo van a integrar todas las personas que tendrían autorizaciones de uso de agua, y deberían también estar participando en igualdad de condiciones. No como hoy ocurre, que con las juntas de vigilancia el que tiene más acciones es el que toma las decisiones. Y eso es súper injusto. Por tanto, la idea es que, por ejemplo, haya una gestión integrada por cuenca, por ejemplo, aquí la cuenca de Rapel, que es Cachapual, Tinguiririca, que se gestionen de forma coordinada la cuenca, donde estemos todos sentados los que tenemos autorizaciones de uso de agua y podamos tomar las decisiones, podamos administrar el agua de la cuenca, ¿ya? Así que ese es un cambio muy importante y muy necesario, porque esta situación no da para más, ¿ya? Bueno, con respecto del agua es eso, con respecto de la naturaleza, las prioridades del agua, perfecto, las prioridades del agua, todo esto
se va a hacer también con las prioridades de uso de agua, prioridades para el consumo humano, prioridad para los ecosistemas y las pequeñas actividades productivas que también quedan protegidas en cierta forma. Por ejemplo, la agricultura campesina, acá hay un artículo que dice claramente que dice, el Estado reconoce y apoya la agricultura campesina e indígena, la recolección y la pesca artesanal, entre otros, como actividades fundamentales de la producción de alimentos. Inmediatamente también hay otro artículo que dice, es deber del Estado asegurar la soberanía y seguridad alimentaria. Para esto promoverá la producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación sana y adecuada, el comercio justo y sistemas alimentarios ecológicamente responsables. Eso es súper importante, son normas que son vanguardistas en el fondo, porque de hecho la ruralidad no estaba considerada en la Constitución y ha sido históricamente excluida. Así que es súper importante que hoy lo esté. También el Estado garantiza el derecho a campesinas, campesinos y pueblo originario al libre uso e intercambio de semillas tradicionales. También eso es súper importante por las guardadoras de semillas. Tratamos de elaborar varios artículos que fueran en sintonía con las necesidades del mundo rural. Y eso es re importante. También la participación de las comunidades en la toma de decisiones. Que generalmente las decisiones siempre son de arriba hacia abajo, ¿no es cierto? Y la idea es que hoy día las comunidades rurales tengan opinión al respecto en las políticas públicas, por ejemplo, que se adoptan para el sector rural. Y el agua obviamente se tiene que proteger en todos sus estados, fases y su ciclo hidrológico, porque ahora con todo este sobreuso de agua, con toda esta problemática del agua, también el ciclo se ha roto, ¿ya? Con respecto a la naturaleza por fin tiene derecho. Siempre se había visto como que la naturaleza era algo adicional, y no. Nosotros somos parte de la naturaleza y eso lo tenemos que asumir. Sin la naturaleza no somos nada, ¿ya? Así es que hoy día ha quedado protegida, que se respete y proteja su existencia, a la regeneración, a la mantención, a la restauración de funciones y equilibrios dinámicos que comprenden los ciclos naturales, los ecosistemas y la biodiversidad. Eso es muy relevante, como también se crea el defensor de la naturaleza, ya que es algo también novedoso y que queda efectivamente consagrado en la Constitución. Eso puedo decirle, no sé si respondí la pregunta. Ya, muchas gracias. Bueno, yo voy a referirme a la pregunta sobre el pluralismo de los medios de comunicación. Hay una norma específica que señala que, ahí está hola, que consagra el derecho a cualquier persona a producir información y a participar equitativamente en la comunicación social. Y se reconoce, por lo tanto, el derecho a fundar y mantener medios de comunicación e información. Esta norma va a quedar en el artículo 82 del texto definitivo. Y a continuación, la del 83 señala que el Estado fomenta la creación de medios de comunicación e información y su desarrollo a nivel regional, local, comunitario, y aquí está lo importante, e impide la concentración de la propiedad de estos. Digamos, esto es tremendamente importante. Hoy Chile es de los países que tienen la mayor concentración de Latinoamérica de medios de comunicación. Y según hace mucho tiempo lo viene detectando la Relatoría de la Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la falta de pluralismo informativo es una violación indirecta a la libertad de información. Digamos, porque implica que son unos pocos los que manejan el espectro de las noticias y lo que se dice. Y insistimos, y eso además lo dice la Relatoría, pone en jaque la democracia. Este proceso, lo voy a decir directamente, está en jaque en buena medida por la falta de pluralismo informativo. Yo les voy a dar un puro ejemplo que lo comenté hoy día en la mañana. Dice La Tercera, aparece un artículo, aparece publicando el debate de liberación de ayer de la convención, y dice, estos son los mayores articuladores de la convención, es decir, los que manejaron los acuerdos, y coloca a Fernando Atria, coloca a Ricardo Montero, coloca a ¿cómo se llama? A Fuad Chaín, digamos, pero coloca a puros contribuyentes hombres y de derecha. Hombres y de partido políticos, tradicionales.
¿Se entiende? Y nosotros que trabajamos ahí sabemos que los mayores liderazgos y articulaciones fueron de las mujeres. Ese nivel de distorsión, generan en la percepción ciudadana, es decir, que son hombres políticos los que la llevan, digamos. Entonces es súper importante comprender que recibimos una información que está sesgada. Por eso es tan importante el trabajo que podemos hacer cada una y cada uno de nosotros en poder llevar el texto de lo que realmente dicen las normas y no, digamos, la realidad distorsionada que transmiten muchas veces los medios de comunicación. Eso, y quería cerrar simplemente con el tema respecto a la norma del agua. Nosotros estamos en una situación crítica. Las cuencas, ustedes pueden ver el estudio de cuencas del río Copiapó, de la revista del CEA del año 2020, que es un órgano estatal. Dice que la cuenca del río Copiapó se colapsó por sobreexplotación. La previsión para las cuencas de la zona central es la misma en las próximas décadas. ¿Se entiende? Hay que tomar decisiones. Y eso implica que si el agua está mal repartida y se está destruyendo el ciclo del agua, es decir, no se alcanza a recargar la cuenca, hay que tomar una decisión. Y por cierto, no se establece que simplemente sea una gestión pública. La gestión se entrega al Consejo de Cuencas, que es una organización público-privada. Se sientan los usuarios del agua y se sientan además los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Y los demás que determinen la ley. Esta discusión no se cierra, pero sí se establece una cosa que es muy importante hoy, a diferencia, que ningún sector puede controlar la gestión. Hoy, 50% más uno, los que tienen más fuerza, controlan la gestión del agua. No es democrática, sino que hay un grupo que hace lo que quiere y los chicos son aplastados. Y de eso pueden dar justamente cuenta. Lo que necesitamos es más democracia y más justicia. Y una mesa que no va a excluir a nadie, pero que va a incluir a prácticamente todos. Eso, muchas gracias. Agradecemos a nuestros invitados el día de hoy. Lamentablemente, por una cuestión de tiempo, porque ellos van a una siguiente actividad y se trasladan a San Fernando, no podremos continuar con las preguntas, pero sin duda, porque hay muchas, y quizás no alcanzaríamos todo el tiempo, pero sin duda el desafío, la invitación es a que cada uno continúe este proceso de diálogo, este proceso de información, ¿cierto?, en colectivo o bien de manera personal. Vamos a también dejar, porque queremos antes de terminar, hacerles una entrega de un presente a nuestros invitados, pero tú, Aida, nos vas a contar. Sí, brevemente, darles las gracias y también dejar las últimas palabras a la presidenta de la Convención Constitucional para una mini despedida, pero también invitarles a todos y todas a seguir trabajando, a seguir aprendiendo, a seguir conversando, a generar comunidad en torno a esta nueva Constitución. Hay quienes la tildan de que es solamente un tema político, pero que si no es la vida misma. Así que la invitación es a que sigamos conversando, a los que se han sentido excluidos, que participen, a quienes hoy sienten que no fueron invitados, ojalá la próxima vez sí lo sientan. Por lo tanto, el camino que hemos iniciado, sabemos que podemos continuarlo con ustedes en los próximos meses. Así que muchas, muchas gracias. Bueno, estimados, yo de todo corazón en nombre de la convención y de mis colegas acá, agradecerles el interés, que sea solo una especie de aperitivo para que cada uno profundizando, siga averiguando, siga participando. Estoy segura que acá sus constituyentes de la región van a estar llanos a toda invitación que haya, todo taller que se pueda gestionar para compartir la información, porque este proceso de verdad como sociedad nos ha costado mucho, ya nos ha costado mucho llegar a este momento para poder tener la posibilidad de cambiar una constitución que es ilegítima en su origen. No podemos olvidar esa parte que es trascendental. Este proceso, con todas sus luces y sus sombras, con lo bueno, con lo malo, que podemos tener diferencia ahí del rol de las y los constituyentes, ha sido de verdad un proceso democrático, transparente, donde todas y todos hemos tenido la posibilidad de ver cómo se hace la política, de ver por las redes, por internet, ver cómo se discuten las cosas, y uno
a veces, al igual que mis compañeras que no hemos sido activos en la vida política partidista, lo veíamos como lejano, como eso lo hace el Congreso, como que no teníamos mucha conciencia como ciudadanos de cómo eran las discusiones. Y puede que es ver esa misma discusión que pasa en la vida real, donde nos peleamos, uno se dice una cosa con lo otro, nos parece como ahora un poco lejana. Pero la verdad yo creo que la Convención Constitucional ha tenido una composición que es muy rica, y esa riqueza es lo que yo veo acá, gente de todos colores, como seguro hay distintos pensamientos políticos, y es lo más rico que se ha podido llevar. Desafortunadamente también ha habido una opinión negativa de la Convención, que les comento también que una parte hay evidencia que es instalada también. ¿Ya? Le invito a revisar los datos de la plataforma TELAR, que habla de esta desacreditación hacia las y los convencionales. Pero más allá de eso, nosotras y nosotros no estamos aquí por nuestro ego, para pasar a la historia y todo eso. Lo que nos ha motivado, y creo hablar por mis compañeras y compañeros también, es el compromiso o esa responsabilidad intergeneracional. No tiene que ver, nosotros nos vamos a morir y vamos a estar todos en el mismo lugar probablemente, pero sí esto, yo creo que el texto es lo que podemos como sociedad dejar para las generaciones que vienen. Por eso la invitación más importante es a informarse, seguir participando, cateten a sus constituyentes, júntense, revisen el texto, hagan lo suyo, partan por esta guía que les entregaron, que es súper amena leerla y ir mirando y resolviendo las dudas. Y cierro con una frase que la he contado en todos lados, yo no me da ni vergüenza, que me lo dijo una señora en Tocopilla, en el plenario. Dijo la señora, en el año 80 yo fui a votar, tenía que aprobar, pero no sabía qué, no había otra opción. Y yo entiendo que fue por el contexto político. Yo nací en el 81, así que no tengo idea de lo que se vivió, mi familia no hay detenidos desaparecidos, así que es más lejano esa realidad para mí. ¿Ya? Pero eso no significa que no pueda empatizar con la realidad, eso sí. Y la señora después dijo, pero ahora tenemos la oportunidad de saber primero qué vamos a votar y decidir libremente qué votar. Y eso es la gran diferencia de lo que hemos construido en democracia. Este texto hay que verlo en su articulación general, en la red que es la propuesta de Constitución. Uno no puede ver, por ejemplo, el derecho a la vivienda, que no está en la Constitución actual, sin mirarlo con derecho a la propiedad. Entonces, hay una forma interrelacionada de mirar los artículos. Entonces, a lo que voy, revisa, a lo mejor hay un artículo que a mí no me gusta, puede que este no, el otro, pero verlo en su contexto general y compararlo con esto que tenemos hoy y ver si hace sentido o no con el proyecto de sociedad, proyecto de persona, proyecto de comunidad que queremos formar de aquí en 30 a 40 años. Así que la invitación es a informarse, a votar libre, pero informados, que no nos pasen gato por liebre. Muchas gracias. Queremos invitar a la administradora municipal también en representación de la comunidad de San Vicente para hacer entrega a los invitados, a los convencionales y a la presidenta el día de hoy de unos pequeños presentes y pedirles que pasen entonces para acá, para la despedida. Aprovecho de agradecer al municipio por todas las gestiones que nos ha facilitado el lugar. Contarles que en el país no todos los municipios tienen la suficiente valentía para cumplir con el rol que tienen las instituciones del Estado, que en este caso es informar de una manera objetiva, siguiendo los lineamientos de Contraloría y Consejo para la Transparencia, porque este proceso termina el 4 de julio y es deber también del Estado informar. Por eso agradezco también al Consejo, a su alcalde y a todas las y los funcionarios que nos apoyaron para realizar esta reunión. También quisiéramos hacerle estos obsequios de la comunidad, de las organizaciones culturales, de
de quienes hemos estado trabajando también por tener este nuevo proyecto de país. Miel de la zona, bien también. Gracias y muchas gracias. Protagonista de este proceso. Queremos entonces de esta manera agradecer profundamente la asistencia el día de hoy a este conversatorio y también decirles que pueden informarse, podemos todos acceder, descargar directamente los borradores, la información, luego la versión final en la página oficial chileconvención.cl. También ahí se entregó un papelito con los códigos QR donde también pueden descargar la guía, la actual guía o borrador de nueva Constitución.